De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7:22 de la mañana. Pedro Martín es presidente del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. Señor Martín, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Hace tiempo que no estaba por esta casa, así que muy contento. Pues bienvenido. Señor Martín, estábamos hablando precisamente de la movilidad, de los enfados que se coge mucha gente al volante, y esto se vive en la isla de Tenerife. Sí, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, algunos como nosotros en el Grupo Socialista intentamos alzar la voz ante una situación que nos preocupa muchísimo. Una presidenta del Cabildo que está todo el día alardeando de triunfalismo, de resultados. Fíjense ustedes, que piensen los oyentes que la presidenta ha dicho en el Pleno, y lo ha reiterado en ocasiones, ya más de una, que ya ha retirado más de 23 millones de desplazamientos en coche de la isla de Tenerife. Bien, yo no sé si lo notan. Permanentemente está vendiéndonos la idea de que esto ha mejorado muchísimo. Ya no sé si es la 13 o 14 vez que presenta algo en la rotonda del Padre Anchieta. Por cierto, una obra que no tiene nada que ver con ella. Fue una obra que empezó Carlos Alonso en su momento con un proyecto. Nosotros modificamos el proyecto, hicimos el pliego de condiciones, sacamos la obra y se está ejecutando. Se empezó a ejecutar en el gobierno, en el pasado mandato. Y entonces está viviendo de las rentas de sacar proyectos del pasado. Y termino, pero cuando nos centramos en qué ha estado haciendo, les puedo hacer un relato de numerosísimas promesas, algunas muy singulares, como que tendríamos guaguas en menos de 15 minutos en cualquier accidente. Ya anunció eso en febrero de hace un año, hace ya un año de aquello, que tenía un acuerdo con la Guardia Civil de Tráfico. Cuando hemos pedido el informe de la Guardia Civil de Tráfico nos han dicho que no hay absolutamente nada, después de un año. Lo mismo ocurre con Guamasa. Prometió que antes de final de año se empezarían obras para arreglar el problema de Guamasa, porque pretendía cerrarlo de nuevo. Lo cierto es que hemos pedido informes al Cabildo y no hay ningún expediente, ni el año pasado ni este año ha empezado, para resolver ese asunto. Y termino ya. Lo realmente preocupante es que nos pegamos 4 años trabajando intensamente, Gobierno de Canarias y Cabildo, para tener los proyectos que acabasen con los atascos. Los proyectos están terminados, los proyectos tienen la evaluación ambiental. Esto es un proceso en el que se tarda años, lo dejamos acabado, pasa más de un año y medio y no se preocupa el Gobierno de Canarias de impulsarlo, ni la presidenta del Cabildo de exigirle al Gobierno de Canarias que haga lo que tenía que hacer. Claro, pero muchos pensarán ahora, usted también estuvo 4 años Sin en el duda. Cabildo Insular de Tenerife, ¿se hizo algo, no se hizo nada? O como dice usted, ahora es cuando se está viendo lo que se hizo 4 años anterior. Bueno, mire, es cierto que dicen, bueno, ¿y ustedes estuvieron? Sí, estuvimos. Nos encontramos que no había proyectos y encargamos los proyectos. Un proyecto de un auditorio te puedes tirar más de un año y medio, 2 años para tener ese proyecto. Cuando hablamos de carreteras de 300 millones de euros, como supone, por ejemplo, arreglar la circunvalación de la laguna, acabar con los atascos de la autopista del norte, ese era un proyecto en el que se tardó años. Hacer una evaluación ambiental, un estudio ambiental te puede durar 1 año y medio o 2 años sobre un proyecto. Tienes que modificarlo. Nos centramos en lo que había que hacer. Dejar preparados proyectos. Eso significa años de trabajo, reuniones permanentes, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. Y cuando acabamos, pudimos dejar sobre la mesa proyectos para acabar con los atascos de la TF5. He mencionado uno. Proyecto de Icoa San Juan de la Rambla, terminado. Proyecto hecho en distintas fases, desde Adeje hasta San Isidro, que es donde tenemos el verdadero follón. Todas esas fases se dejaron terminadas, se dejaron con evaluación ambiental, y el tramo Adeje, Las Américas, adjudicado el proyecto y al mismo tiempo la obra, para intentar ir más deprisa. Lo cierto es que ahora nos encontramos con que la obra de Las Chafiras está a punto de acabarse, se supone a punto. Imagino que este año lo terminarán. Si esa obra se termina, decae con esa obra la evaluación ambiental. Y lo que va a ocurrir es que se van a quedar paralizadas todas las fases de proyecto, desde Adeje hasta San Isidro, porque habrá que hacer nuevas evaluaciones ambientales. ¿Cuál es el motivo? Que esa evaluación ambiental, la que esté en estos momentos aprobada, es una evaluación ambiental que permitía poder intervenir en todo el tramo de la autopista. Pero si se acaba la obra de Las Chafiras, cae también la evaluación ambiental y habrá que hacer las nuevas. Eso significa retrasos para acabar con los problemas de los atascos del sur, como mínimo 3 o 4 años. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Me hubiera gustado hacer más, pero por lo menos dejamos la tarea hecha a Gobierno y Cabildo de proyectos terminados. Por cierto, y con respecto al transporte público, la presidenta,
que o bien dice que no hicimos nada, o las iniciativas que tomamos las asume como propias, les he de decir que apostamos por el transporte público. Por eso puedo, ahora si ustedes quieren, les puedo hacer entrega de un documento cuando termine la entrevista, lo traigo aquí conmigo porque me gusta mostrarlo, un documento que acredita que nosotros en el mayo de 2023 adjudicamos un contrato por 250 guaguas que debían suministrarse en el año 24 y en el año 25, es decir, en el tiempo en el que está gobernando la señora Rosa Dávila. El importe fue 51.772.000 euros en el año 2024 y 36.652.000 Es decir, quiere decir euros. que las guaguas que llegaran ahora es en base al trabajo realizado. Las guaguas con las que se ha estado haciendo fotos la señora presidenta del pasado año 24 y las que se están llegando ahora en el año 2025, que dice que las encargó a ellos porque no había nada, son encargos que hicimos nosotros durante nuestro gobierno. Como digo, tengo aquí el documento que acredita la adjudicación, las empresas a las que fueron adjudicadas, y por lo tanto no puede decir que en este asunto no hicimos nada, a pesar de que ella intenta apropiarse de las compras de las guaguas como si hubiera sido suya. Yo lo que quiero es que se ponga las medallas que quiera, pero hombre, por lo menos le pedimos desde el Grupo Socialista que los proyectos que están terminados se inicien, se sacan a concurso, porque no se ha hecho nada. Y desde que arrancó este nuevo gobierno, solo se han empezado obras de carreteras en 2 islas, en Gran Canaria, Belén y María, y en La Gomera, una nueva carretera. Pero en Tenerife, el gobierno de Canarias ha dejado de gastar alrededor de 40 millones de euros que podía haber invertido en estas carreteras, y el Cabildo de Tenerife mirando para otro lado todo el día, inventándose campañas publicitarias, pero sin embargo los proyectos que dejamos terminados para adjudicar no se han puesto en marcha. ¿Y qué le parecen guaguas de 2 pisos, como en Londres? Es un anuncio que hacía ayer la presidenta del Cabildo aquí en este programa. La presidenta es muy creativa. Necesita estar permanentemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, inventando cosas. Un día nos dice las guaguas de 2 pisos, pues bien. Otros días nos dice un tren volador por el norte. En fin, y mientras los proyectos sin adjudicar, en este momento podríamos haber empezado ya obras en los 2 tramos de carretera más complicados, el sur de Tenerife y el norte en la zona de Guamasa, y no se ha hecho nada. Y mientras la presidenta nos habla de guaguas de 2 pisos, de trenes voladores, y Dios sabe qué ocurrencias tendrá en el futuro. Yo estoy expectante por ver cuál será la nueva presentación de la pasarela del Padre Ancheta que haga, porque... Ayer ya hubo un paseo por la pasarela. Sí, ha hecho un paseo en la pasarela. Ella es la primera presidenta que va a un puerto a recibir una pieza metálica que llega para una obra. Normalmente los políticos antes íbamos a la inauguración, no andábamos haciendo 14 inauguraciones parciales. Repito, de una obra que iniciamos nosotros en nuestro mandato, que de hecho hicimos la primera fase. Los oyentes conocerán la bajada que viene de La Esperanza, en un semitúnel que se hizo al llegar a la rotonda. Dejamos esa primera fase y la otra la dejamos empezada. Lo cierto es que esa obra tendría que estar entregada ya y se ha retrasado muchísimo. Nosotros le pedimos que sancionara a la empresa, que le pusiera las pilas, porque le dimos un plazo a la empresa de 6 meses porque llegó la guerra de Ucrania, se incrementaron los precios, la dificultad de obtener material. Bueno, lo entendíamos, pero luego le han dejado que se alargara en el tiempo y se han anunciado que esas obras tendrían que estar acabadas hace ya mucho. Y para hacernos olvidar que esa obra tendría que estar terminada ya y que no le ha puesto las pilas a la contrata o ponerle alguna sanción, pues ahora nos cuenta, pues eso, se da un paseo por la pasarela. En fin, bueno, marketing de esto sabe muchísimo más que yo la señora presidenta. Bueno, y estará de acuerdo con el Tren del Sur. Hay un compromiso ya del Estado, por lo menos, para firmar un protocolo que garantice la financiación del tren en esta parte de la isla de Tenerife. Sí, lo importante es que vayamos aclarando ese protocolo, cómo va a quedar, cuánto dinero va a poner el Cabildo de Tenerife y cómo se va a hacer en realidad, porque el Gobierno de España ya ha manifestado su absoluta disponibilidad. Yo, con respecto a ese proyecto, que la presidenta me acusa mucho de haber estado en contra, yo nunca he estado en contra del tren, nunca he dicho que no. Lo que he dicho, y me reafirmo, es que antes que el tren hay otras prioridades. Las carreteras y los proyectos que le dejamos terminados. Porque son proyectos que vienen desde la época de Adán Martín
y que estaban para adelante y para atrás y los dejamos hechos. Y Tenerife ahora lo que necesita no es más carreteras por tener más carreteras, es hacer las carreteras que están planificadas en esta isla desde hace un montón de años. Lo que decimos es, empiece usted con esas carreteras, porque el dinero que no se gasta en Tenerife se va a ir a otras islas. Y luego ya iremos viendo lo del tren, porque el tren, estamos hablando, los oyentes deben saber que estamos hablando de entre 2.500 a 3.000 millones de euros solo el tren del sur, y calculo una cantidad similar en el tren del norte. Y además tiene que haber dinero para el tren de Las Palmas. Yo no sé dónde va a salir tanto dinero. Habrá que ver cuál es la previsión de la presidenta, más allá de señalar siempre a Madrid, que como digo, el gobierno de España ya ha mostrado ante la solicitud del Cabildo y del gobierno su absoluta disposición a colaborar económicamente. Pero más allá de que nos cuenten esas historias, que no sabemos cuántos años tardarán, tenemos la solución para los atascos y no la ponemos en marcha. ¿Y hay financiación para la dependencia, señor Martín? A mí me preocupa este asunto. Hicimos rueda de prensa porque además de las carreteras tenemos otros problemas en la isla y hay algunos quizás más soterrados, quizás que se ven menos. Nosotros siempre llegamos a acuerdos para tener firmado con el gobierno de Canarias un convenio que permitirá financiar el mantenimiento de las plazas sociosanitarias en la isla de Tenerife, es decir, las residencias de mayores. Pero aquí estamos hablando también de discapacidad, estamos hablando de muchísimas personas vulnerables cuyo cuidado depende del Cabildo y que se basa en un acuerdo entre gobierno y Cabildo. Acuerdo económico. Lo cierto es que tenía que haber estado firmado ese acuerdo a 31 de diciembre. Esperamos un mes sin decir nada, sin salir a los medios, esperando que, bueno, a lo mejor había algún retraso, pero ya a finales de enero, principios de febrero hemos tenido que decir, miren, este convenio no está. Y las perras del Cabildo dan hasta el mes de abril. Y esto es un asunto importantísimo. Y no parece que esto sea algo urgente para el Cabildo Insular. Y yo creo que tendríamos que tenerlo resuelto. Porque además no solo estamos hablando de programas, como digo, de la residencia, estamos hablando de una cantidad enorme de servicios que prestamos a distintos colectivos muy vulnerables y quienes tenemos la sensación que parece que no es una urgencia para el Cabildo, y a mí me parece una cuestión muy preocupante. Uh-huh. Usted también fue presidente, como decíamos, del Cabildo Insular de Tenerife, y quería también saber su opinión sobre lo que está ocurriendo en el Club Deportivo de Tenerife. ¿Cómo lo está viviendo usted ahora como líder de la oposición? Bueno, una vez más, yo creo que aquí el Cabildo de Tenerife, que tenía que tener una labor mucho más discreta de la que yo creo que ha tenido. La presidenta se ha lanzado a apoyar a un candidato como presidente. Ha estado un mes, a mí me ha sorprendido, sin decir nada, después de que han surgido pues las acusaciones contra el señor Raico García. Y ha querido acaparar todo el protagonismo la presidenta. Ahora no sabemos muy bien dónde está ni qué es lo que pretende. A mí me descalificó en su momento diciendo que yo tenía algún interés oculto cuando dije, mire, en su momento dije, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y el Cabildo compra las acciones al señor Garrido y quitamos al señor Garrido de escena? Si somos capaces de ponernos de acuerdo todos los partidos políticos y con los informes de los abogados del Cabildo y los técnicos que ¿Cree que podría haber llegado a un consenso con todos los partidos políticos? Yo lo propuse, no, me dijo que no, que me señaló como que yo tenía algún interés, como si fuera a hacer negocio. Vamos, miren, eso es una cuestión que o se acuerda con todos los partidos y con los informes técnicos de los técnicos del Cabildo, o no tenía salida. Ella dijo que no, que tenía una solución. La solución que tenía, pues parece que no, pero mientras está permanentemente interviniendo en los medios de comunicación, intentando transmitir la idea de que es la salvadora del Club Deportivo Tenerife. Y yo con estas cosas no juego. Mientras fui presidente del Cabildo Insular, prácticamente no intervenía en los programas deportivos, y salvo algunos momentos especiales cuando estuvo la época en la que podíamos haber ascendido, yo me cuidaba mucho de no estar interviniendo para hablar del Tenerife, porque siempre me molestó el que Coalición Canaria intentara vincular la imagen del Tenerife con la de Coalición o con la de ATI, porque creo que el Club Deportivo Tenerife es de todos. Y ahora está pasando por una situación muy complicada. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Nosotros no hemos querido entrar en este debate porque creo que los políticos no estamos para enredar ni hacer política con el fútbol.
y mostrar toda nuestra colaboración para que ojalá se pueda por fin llegar a un acuerdo, porque esta situación esperpéntica que está viviendo el Tenerife no la merecen los aficionados. Uh-huh. Bueno, hablamos también de otros asuntos porque usted todavía de hoy es secretario insular del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Más o menos. Está en tránsito porque hasta que no se celebre ese congreso, de alguna ¿no? forma ya lo es Tamara, ya es la secretaria general de facto, porque al no haber ningún otro candidato no va a haber una votación sobre su opción, ya es de facto, como digo, la secretaria general. Pero sí que es verdad que hay que esperar al mes próximo para que se celebre el Congreso Insular y se determine la nueva dirección completa del partido en Tenerife. ¿Fue decisión suya el renunciar quizás a repetir como secretario insular? ¿Le invitaron a dar ese paso o no se sentía cómodo, señor Martín? No fue decisión mía. Yo creo que hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones en la vida. Yo no me sé... quizás el término no me sentía cómodo. Bueno, no me sentía muy cómodo ya. Hay momentos en los que... Llegó a decir que no tenía respaldo, ¿no? No sentía mucha sintonía con la dirección regional. Yo creo que he tenido mis diferencias y creo que lo que procede ahora era que se produjera un cambio y yo lo anuncié en el último comité insular. Y creo que con una hoja de servicios de la dirección del partido, yo creo que es francamente buena. ¿Por qué lo digo? Bueno, de los 31 municipios que hay en Tenerife, el Partido Socialista forma parte del gobierno de 19. Más de la mitad de los ayuntamientos de Tenerife están conformados por el Partido Socialista. Estamos en la oposición en 4 municipios donde somos la principal fuerza. En el Partido Socialista no se han escuchado broncas ni follones como ocurría a veces en el pasado. Hemos tenido el partido unido. Hemos ganado las elecciones al Cabildo. Mi grupo político ganó al Cabildo aunque estemos en la oposición. Fueron unos magníficos resultados. Hemos sacado los mejores resultados también al Senado. Por lo tanto, creo que este era un momento para dar un paso a un lado y que se renovara la dirección, porque los cargos no deben ser eternos. Bueno, vamos a despedir también a nuestros televidentes de Televisión Canaria que han estado siguiendo también esta entrevista, señor Martín. Ahora se quedan en la Televisión Canaria con el Buenos Días Canarias.